Bien, buen día. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite poder compartir una palabra con cada uno. Sabemos que estos son tiempos en los cuales el Señor está hablando a nuestras vidas y que espero que cada una de las palabras que el Señor está trayendo pues pueda dejar algo en nosotros y lo más importante, pueda dejar una acción en nosotros. ¿Para qué? Para marcar la diferencia, para hacer algo nuevo. Y este tiempo, quise titular este mensaje viendo a los demás como mejores. Y si usted escucha bien este título, ¿qué es lo que demanda precisamente esta palabra? Ver a los demás como mejores. Primero, bota mi orgullo. Y segundo, me llama a algo muy importante y es algo que nosotros debemos de entender como miembros del cuerpo de Cristo o como seguidores en la fe. Y es lo siguiente, el servicio. Se combinan dos palabras. En mensajes anteriores habíamos hablado, en una vez hablamos del servicio, en otra vez hablamos de la humildad y hoy vamos a unir estas dos palabras, servicio con humildad, porque para poder servir hay que ser humildes. Y en el servicio hay una gran riqueza que el Señor pone en cada uno de nosotros. El mensaje anterior hablábamos un poco de algo importantísimo y que es el libro, es decir, la palabra es mejor que cualquier cosa que usted le puedan poner, digamos, yo le ejemplificaba una película. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se omiten ciertos detalles. Y este es un tiempo en el cual el Señor va a tratar cada uno de esos detalles. Qué lindo es cuando nosotros vamos a la palabra y sobre todo cuando vamos a la palabra buscando algo. Y este es un tiempo en el cual el Señor quiere darnos algo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Ahora bien, en estos versículos, del versículo 3 al 8, lo vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. ¿Por qué utilizamos diferentes versiones? Por lo siguiente, porque es muy importante que nosotros podamos ir entendiendo aún más la palabra y por eso a veces utilizamos diferentes versiones para que a través de ellas nosotros podamos recibir. Mire lo que dice el versículo 3. Dice lo siguiente, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Fíjese bien, es precisamente lo que le da título a este mensaje. Vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Versículo 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Entonces, mire lo que dice el versículo 5. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Versículo 6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió. Mire bien esta parte. No insistió en esa igualdad. Es decir, Él se despojó de toda su investidura de Dios y vino a ser hombre aquí en la tierra. Mire lo que dice el versículo 7. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Versículo 8. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Qué maravilloso. Por lo siguiente, Jesús nos modela su estilo de vida. Y aquí el apóstol Pablo relata en esta parte del libro de Filipenses, cuando le habla a la iglesia de Filipo y les hace ver a ellos esta parte muy importante. Nuestro Señor renunció a esa igualdad, renunció a ser Dios. Y lo más maravilloso que tenemos que entender de esto es que la obra que Jesucristo iba a hacer aquí en la tierra no la podía hacer siendo Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso inhabilitaba, porque eso le daba una ventaja para incluso, no solamente una ventaja, sino que inhabilitaba su trabajo aquí. ¿Por qué? Porque él venía con el poder que tenía como Dios a imponer una autoridad. Pero diferente es lo que hace el Señor, que viene y Él se despoja, se quita de su trono y viene a la tierra como hombre. ¿Para qué? Para venir y hacer una obra redentora en nosotros. Ahora, lo más maravilloso, Él no vino hablando palabras
y de esas palabras pues solo se quedaban en palabras. No, es que lo más lindo de esto es que Él no nos habló con palabras. Él, aparte de que conocía de la palabra y nos hablaba de la palabra, nos hablaba de algo más importante, los hechos. Porque son los hechos los que van a marcar la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Son los hechos los que van a decir quiénes nosotros somos. Son nuestros hechos los que le van a mostrar al mundo si verdaderamente somos cristianos o decimos serlo. Ojo con eso último, porque hay mucho que puede decir soy cristiano, pero vivir una vida que no es acorde a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y probablemente usted esté pensando ahí, o sea, que tengo que vivir una vida perfecta. Yo sé que cada uno de nosotros podemos cometer errores, pero qué lindo es cuando vamos al Padre. Le decimos, Señor, sé que esto que hice no estuvo bien, pero qué lindo es cuando nosotros también tenemos esa comunicación, que en el momento que tal vez nosotros estamos haciendo algo malo, ahí viene la voz del Espíritu Santo que nos dice, hey, eso no estuvo bien. Hey, ese tono que usaste no estuvo bien. Esa forma que contestaste no estuvo bien. Ese saludo que no diste no estuvo bien. Qué lindo es cuando viene el Señor y nos muestra aquellas cosas que nosotros tenemos que corregir. Y venir y hacer las correcciones, no solamente escuchar y decir, sí, lo tengo que hacer. No, hacerlo. A mí recientemente me pasó y yo, qué lindo es poder escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, que nos llama la atención. Entonces, es importante que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, pero sobre todo, que nuestros hechos hablen. Mire, muchas veces tal vez está usted con su familia. No solamente es que usted le diga a su familia que los ama, es que le muestre a su familia que verdaderamente los ama, porque son sus hechos los que van a hablar, son sus hechos los que van a decir algo diferente. Hay un libro maravilloso en la Biblia, después de los 4 evangelios, que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Hechos? Porque habla de las cosas que ellos hicieron, no de lo que dijeron, sino de lo que hicieron. Fíjese bien, la iglesia primitiva no empieza hablando, porque a veces muchos somos buenos para hablar, pero no, lo más importante no es lo que hablamos, es lo que modelamos, es lo que mostramos, es quiénes somos nosotros cuando otros, que tal vez nosotros estamos pensando que cuidadito me ve ese, es precisamente en ese momento cuando nosotros marcamos la diferencia. Cuando yo pienso que nadie me ve y aún sabiendo que nadie me ve, yo estoy haciendo lo correcto. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que muestra de nosotros una conducta diferente. Ahora, si usted sabe que hay situaciones que usted debe de corregir en su vida, yo sé que el Señor en este momento son tiempos en los que el Señor va a utilizar ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos recibir esa corrección en amor y saber que es Dios quien está tomando el control en nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice por favor el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense bien, qué maravillosa esta palabra. Lo que el Señor aquí está diciendo, Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero Él es Dios, sí, pero nos vino a modelar lo más importante, y es lo siguiente, el servicio. Qué lindo es cuando nosotros estamos dispuestos a servir a otros. Qué lindo es cuando vivimos una vida entregada para ver qué puedo hacer por otra persona. Cuando usted tiene esa convicción y cuando usted tiene eso claro en su vida, su mover, su andar, su transitar de vida va a ser totalmente diferente. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que podamos entender esto en esta hora.
Nosotros somos especiales para Dios. Esta era nuestra realidad antes que Jesús viniera a la tierra. ¿Cuál? Precisamente esta. Todos andábamos, cada quien por su lado, y nos habíamos apartado de Dios. Ya no éramos aceptos a la presencia del Padre. Pero más sin embargo, tanto fue su amor que nos envió lo que Él más amaba, su Hijo. Él no envió dinero, Él no envió nada. Y fíjese bien, la palabra dice, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué Él no puso un precio? Porque mayor era el amor que nos tenía. Y mandó a su Hijo, al que amaba. Mire lo que dice el versículo 7. Angustiado Él, quien la persona de Jesucristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. ¿Qué es lo maravilloso que yo tengo que entender aquí? El Señor, al venir a este mundo, vino a dar un servicio. Y hubo momentos, como en el momento de Getsemaní, en el cual abrió el Señor, abrió lo que había dentro de Él, y Él experimentó un nivel de estrés tal que dice la palabra que incluso Él sudaba sangre. Pero mire qué maravilloso. En ese momento, Él le dijo una frase clave al Padre. Le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor venía para servir. Qué lindo es cuando nosotros venimos y estamos conscientes que no hemos venido a este mundo a servirnos a nosotros. Cuando hemos soltado todo egoísmo y hemos dicho, yo sé y estoy consciente que no he venido a este mundo solamente para buscar todo lo que me conviene a mí, sino que lejos de eso. Yo he venido a este mundo para servir a otros, para ser de bendición a otros, para darme y entregarme a otros. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos modeló, es lo que nosotros, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros, familia, tenemos que hacer día con día. Que nuestro levantar en la mañana, al momento de salir, sea, Señor, úsame para ser de bendición a una persona. Úsame para poder llevar una palabra, para poder accionar, para poder mostrar tu amor, para darle lo que tú demandas de mí a otros y ser agradecidos. Entonces, mire, el servicio demanda una cosa, demanda humildad. Difícil va a ser para un orgulloso poder servir. ¿Por qué? Porque el orgullo, cuando usted se está apoyando en sus propias fuerzas, mire, a veces el ser humano se llena tanto de orgullo que la única forma de doblegar ese orgullo es con humildad. ¿Qué pasa normalmente cuando una persona ha obtenido y piensa que todo lo que ha obtenido ha sido por sus propias fuerzas? Ha sido por su talento, por su capacidad de vender, por su formación universitaria, o no sé. Y piense que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida ha sido por su propia capacidad. Cuando viene usted y le dice a esta persona, es momento de servir, ¿usted se imagina que para esta persona vaya a ser fácil el servicio? Yo estoy seguro que no. Pero diferente es cuando, Señor, gracias, sea porque me diste una carrera, sea porque me diste una habilidad, y con esa habilidad, Señor, yo he podido salir adelante. O gracias a esa profesión o a ese oficio, Señor, yo he podido salir adelante. Y tal vez lo que a otros les tomó, qué sé yo, tomar cursos o hacer esto o hacer lo otro, en esa persona sale como algo natural, como que siempre lo hizo. ¿Se ha fijado usted esa persona que incluso tal vez ni recibieron un estudio y de repente tienen algo que les permite poder destacar en eso? Qué maravilloso es cuando usted viene y dice, yo sé que no fue por mi fuerza, sino que había una gracia y un favor de Dios que me permitió poder lograr eso que el Señor tenía preparado para mí. Entonces, cuando yo estoy consciente de eso, cuando mi vida, mi caminar es reconociendo
humildemente eso, va a ser más fácil para mí el servicio. Y le voy a decir una cosa, cuando hay personas que están dispuestas a servir, de esas personas que están dispuestas a servir, de ahí salen los buenos líderes. ¿Quiere un consejo natural? Le voy a decir algo. Aprenda a servir. Así sea usted el líder máximo. Aprenda a servir. Y le aseguro algo. Va a tener personas que van a buscar ese liderazgo. Va a haber personas que van a querer buscar más. ¿Por qué? Porque eso que está en usted es precisamente algo que está descrito en la palabra. Si el líder más grande, si la persona más grande, si Dios mismo nos vino a modelar lo que era el servicio, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, la humildad nos hace darle el reconocimiento a Dios. La humildad es aquella que sí puedo tener capacidades, esto y lo otro, pero gracias a Dios las poseo. Gracias a Dios las tengo. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dicen lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué maravilloso es esto. Yo sé que yo no soy la mejor persona para predicarle, y sé que hay personas mejor preparadas que yo para poderle compartir una palabra. Pero qué maravilloso es cuando yo digo: Señor, toma tú el control. Y tal vez ese que tal vez usted al principio había descalificado, usted puede ver que hay algo. ¿Sabe por qué? Porque lo bueno que usted pueda ver en mí no viene de mí, viene de Él. A mí me tocó muchas veces mirar personas detrás de una pantalla, personas que yo no había conocido antes, personas que tal vez yo en mi humanidad yo me atreví a calificar o me atreví a decir algo de esas personas. Y sabe, cuando esas personas habían terminado de hablar, nunca Dios me había hablado tanto como me había hablado a través de esa persona. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por esos hombres y mujeres de Dios que no se han detenido, que a pesar de sus limitaciones o a pesar de las cosas que humanamente hayan pensado con respecto a ellos, han seguido adelante. Gracias a Dios por el privilegio que me da de hablarle a usted, porque sé que no soy la persona preparada que tal vez otros hayan obtenido, pero sé que por su gracia y por su favor estoy aquí frente a usted hablándole. Estoy aquí y no ha llegado por una casualidad este video a su vida. Si tal vez usted es una persona que no conoce quién soy yo. Y no es importante que usted sepa quién soy yo. Es importante que sepa de quién le estoy hablando, porque eso es lo que es importante en este momento. Entonces, es importante que tengamos esa capacidad de darle reconocimiento a Dios, de reconocer que Dios está aún en las más pequeñas como en las grandes decisiones. Ahí está Dios. Y que cuando de nosotros salga algo maravilloso, reconocer que viene de Él y no de nosotros. Qué lindo es cuando nosotros también podemos reconocer que la humildad nos hace ser dependientes de Dios. Porque para ser humilde, mire, el orgullo se levanta con nada. El orgullo necesita lo más mínimo para levantarse. Pero qué lindo cuando somos dependientes de Dios, porque cuando somos dependientes de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo, cuando se quiere levantar algo de nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo, ¡hey! Vamos para abajo. Los pies nuevamente en la tierra. Entonces, mire lo que dice Santiago capítulo 13, y lo vamos a leer hasta el versículo 17. Dice lo siguiente: escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Versículo 14. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? ¡Auch! Su vida es como la niebla
aparece un poco tiempo y luego desaparece. La vida no es nuestra, la vida es un regalo. Y cada día debemos dar gracias por él. Mire versículo 15. Más bien, deberían decir, si Dios quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Dependiendo de quién, dependiendo de Dios. Versículo 16. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo y como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Versículo 17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Qué es lo correcto? Depender de Dios. Lo siguiente es que siendo humildes es más fácil perdonar. Mire lo que dice el libro de Colosenses y se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Utilizamos, ya le decía, diferentes versiones para poder tener más claro. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente el versículo 12. Dios los escogió y los hizo su pueblo porque los ama. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y mucha paciencia. Versículo 13. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor les perdonó a ustedes. Mire qué maravilloso. El Señor nos recuerda, porque a veces nosotros pensamos que el derecho de perdonar pertenece a nosotros y no recordamos que hay alguien que nos perdonó más que los que tal vez nosotros tengamos que perdonar. Sé que de repente hay situaciones que no son fáciles de perdonar, pero qué lindo es cuando vamos al Padre y le decimos, Señor, dame la humildad primero para reconocer que si tú me perdonaste a mí, Señor, dame la humildad para tomar la decisión y perdonar a otros. Porque mire qué maravilloso, y se lo resalto al principio del versículo 12. Dios dice, nos hizo su pueblo santo porque nos ama. Por amor nos ha perdonado. Y es más, dice la palabra que por amor Él enterró en el fondo del mar sus pecados. Y por amor a Él ya olvidó eso. Así que yo le pido algo, no esté recordando lo malo que hizo en el pasado, ya Dios lo olvidó, pero haga algo con eso. Perdone a los que necesita perdonar. Perdone y suelte eso, dígale, Señor, yo te entrego esto. No lo meta en un baúl del olvido, no, eso no es lo que se hace. Se va y se le presenta y si usted necesita llorar en la presencia de Dios, usted perfectamente puede hacerlo. Y derrame sus lágrimas delante del Señor. Y yo sé que el Señor va a traer claridad a su vida para hacer aquello que Dios le está mandando a hacer. Es importante que nosotros perdonemos. Y lo más importante, ¿sabe cuándo nosotros alcanzamos grandeza? Cuando somos humildes y servimos. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 10, versículos 42 al 44. Dice lo siguiente. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Está en rojo porque está hablando Jesucristo. Mire versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, hago esta pausa, entre vosotros será vuestro servidor. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? Sirva a otros. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Yo soy su servidor y estoy aquí para servirle. Y esta debe ser la posición no solamente mía, porque no es solamente la posición de los pastores, esta debe ser la posición de la iglesia. Qué lindo cuando usted camina no esperando qué es lo que otros van a hacer por usted, sino qué es lo que yo voy a hacer por otros. Esa siempre debe de ser mi posición. No esperar a ver qué otros hacen por mí, no. ¿Qué yo puedo hacer por los demás? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, es importante que nosotros aprendamos humildad.
porque solo aprendiendo humildad verdaderamente vamos a poder ver a los demás como superiores a nosotros. Mire lo que dice el libro, y vuelvo nuevamente al principio, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, siempre de la traducción lenguaje actual. Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Versículo 5. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Más claro no puede ser. Entonces, yo quiero que piense junto conmigo en este momento. Cuando usted se dirige a alguien y usted le quiere prestar una ayuda, ¿cómo le dice? Vengo aquí para ayudarte. ¿Sabe qué? A veces la palabra ayuda puede llevar un poquito de que cuando usted viene y le dice a una persona, te voy a ayudar, es como decirle, yo tengo una cierta capacidad para poder hacer algo por vos que estás por debajo de mí. Pero diferente es cuando usted viene y usted dice, esta persona está más alto que mí. Ay, pastor, pero es que usted no sabe con quién estoy hablando. Sí, siempre mire a la persona más alta. Porque lindo va a ser cuando usted le diga, ¿en qué te puedo servir? Porque hay unos que pueden decir, no, es que eso de servir suena como que yo soy mesero y ando una toallita puesta aquí. Sí, exactamente, eso. Jesús les dijo a sus discípulos, en esta mesa, ¿quién es el más grande? ¿El que sirve o al que le sirven? Y lógicamente todos tenían la respuesta, pues Señor, al que sirven. Bien, yo estoy en esta mesa, no para que me sirvan, sino para servir. Y este es el momento en el cual tenemos que ser conscientes que el servicio es precisamente aquello que nos hace grandes. Tal vez usted me está viendo ahí y a lo largo de este mensaje usted ha estado consciente de que hay algo en su corazón que no ha sido llenado. Hay algo en su corazón que todavía no ha sido lleno, hay algo en usted, en su espíritu, hay algo que está ahí que no ha sido llenado. Y es que tal vez usted no le ha entregado su corazón a Jesús. Es que tal vez usted antes no lo había confesado como su Señor. Y llega este el momento en el cual el Señor dice, hey, toco la puerta, te llamo. Y no vengo para que me des, vengo para darte. Y qué lindo es que usted le diga, no Señor, yo no vengo para que me des, yo vengo para darte también. Qué lindo es que todos vivamos en la cultura del dar, ¿no? O sea, no solamente, no, me quieres dar excelente, yo lo recibo, pero también yo voy a darte. Gracias, Señor, por aquellos que tienen esa cultura de dar. Y tal vez usted está ahí y no le había dado antes su corazón a Jesús. Y hoy tiene esa maravillosa oportunidad. Empecemos por eso. Empecemos por este tiempo. Y quiero que repita junto conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Y sé, Señor, que mi pecado me ha separado de ti. Pero en esta hora, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor. Te pido que entres en mi corazón y que transformes mi vida por completo, Señor. Señor, que lo que yo antes no había aprendido, Señor, sin importar la cantidad de años que tenga o lo joven que yo sea, yo te pido que a partir de este momento yo empiece a conocerte de forma diferente y mi vida, Señor, pueda ser un testimonio de las cosas correctas que tú me mandas a hacer. Yo te doy gracias, Señor, y te recibo en esta hora. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por todo, Señor. Y sé que a partir de este tiempo empieza en mí algo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, yo le invito al pie de este correo. Hay una dirección. Escríbanos. Queremos saber de usted. Y ahí donde están los de casa, yo les pido que cierren sus ojos, al igual que usted que ha hecho la oración. Y todos juntos vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros, porque nos estás llevando, Señor, para que seamos, Señor, verdaderamente servidores en tu reino. Para que no miremos, Señor, la grandeza que mira a este mundo, Señor, sino que miremos la grandeza que es en tu reino. La grandeza que está en el hecho de poder servir a otros, Señor.
Danos la humildad para poder reconocer aquellas cosas que tal vez antes, Señor, nosotros nunca habíamos visto, Señor, o que sencillamente hemos hecho de lado, Señor, o que sencillamente hemos querido olvidar. Que en esta hora, Señor, seamos humildes en reconocer los cambios que nosotros tenemos que realizar, Señor, y que seas tú tomando, Señor, en esta hora, Señor, todo lo mejor de nosotros. Padre, te damos lo mejor de nosotros, Señor, para tu servicio. Venimos, Señor, para servir. Venimos para servir a tu reino, Señor, y para servir tus planes, Señor, y servir tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero bendecirle a cada uno, quiero darle gracias por este tiempo y esperamos que este mensaje haya sido de bendición a su vida. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones.